El secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Blinken, estuvo hace unos días atrás en la Universidad Johns Hopkins, en la que algunos dicen de manera freudiana dejó traslucir sus temores respecto a la nueva configuración del mundo y cuál ha de ser su nueva posición frente a algo que es ya de alguna manera irreversible para ellos. Hay quienes piensan que esto no ha sido freudiano, que no ha sido el subconsciente aflorando por los dientes del señor Blinken, sino una fina estrategia para comenzar a definir las bases del reacomodo geopolítico del planeta. ¿Quién más, si no digo yo, para hablar en profundidad y poder entender mejor esto, nos acompaña Ezequiel Vistoletti? Él es doctor en ciencias políticas, maestro universitario allá en Berlín, el argentino, un hombre de la patria grande, dictando cátedra, no solo en los foros universitarios, sino también en el YouTube, porque tiene su canal de YouTube que yo le sugiero visitar, Demoliendo mitos de la política. Ezequiel Vistoletti, gracias por estar con nosotros. Blinken or not Blinken, this is a question. Gracias por estar, Ezequiel, ¿Qué tal, hermano querido. Jota? ¿Qué tal, Jota? ¿Todo bien? Efectivamente, Blinken hace aproximadamente 2 semanas participó en la inauguración de la nueva sede en Washington de la Universidad Johns Hopkins, una de las universidades encargadas de la formación de los líderes estadounidenses y de hecho en su discurso recordó Blinken que él mismo realizó sus estudios en esa universidad. Esta universidad aparece en el ecosistema de universidades alrededor de la Casa Blanca, literalmente alrededor de la Casa Blanca. Este edificio fastuoso, naturalmente, aparece a 500 metros de la Casa Blanca y, bueno, va generando el personal para las instituciones de investigación, las usinas del pensamiento, ¿no? Las llaman think tanks en inglés, y eventualmente también los ministerios del gobierno de los Estados Unidos en una especie de círculo de rotación de la misma gente salida de estos ámbitos. Bueno, presentaban un edificio fastuoso, espectacular, y llamaron a Blinken como orador y naturalmente Blinken no quiso desaprovechar la oportunidad y presentó un discurso al cual podríamos caracterizar como histórico porque por primera vez realizó una descripción de la visión del mundo de los Estados Unidos y en particular de el gobierno de Biden, como así también de la estrategia política a partir de esa visión de el mundo. Comenzó el discurso con referencias a Brzezinski, uno de los profesores célebres de esa universidad y no solamente eso, sino también en su momento secretario de Estado, como Blinken, nada más y nada menos, pero después muy, muy importante en determinar la política exterior de los Estados Unidos durante 2 o 3 décadas más o menos. Zbigniew Brzezinski, el nombre de este señor, nacido en Polonia, pero después devenido estadounidense, y padre de la política antirrusa de los Estados Unidos desde los años 70 en adelante. Después, como recordaba recién, secretario de Estado de Carter, y hasta el 2017, si no recuerdo mal el momento de su muerte, el artífice de la expansión de la OTAN hacia el este de Europa. Una idea de él, ¿sí? Los políticos y los halcones neoconservadores motorizan políticas a partir de su ideología, pero siempre detrás de ellos aparece un teórico, aparece un estratega, un geoestratega, alguien con un poquito más de idea que
estos señores tan rústicos, ¿no? Bueno, este señor, Brzezinski, profesor en esa universidad, si no recuerdo mal, también en algún momento profesor de Blinken, bueno, comenzó su discurso recordándolo a él eh, como una especie de reconocimiento y al poco tiempo estableció quizás o realizó una de las definiciones más interesantes de los últimos años por parte de un ministro de los Estados Unidos, cuando remachó que Estados Unidos en este momento aparecía frente a un punto de inflexión histórico tras el fin de, así lo llamó él, así lo caracterizó él, el orden de la posguerra fría. El mundo de hace 30 años, así su discurso, cuando yo realizaba mis estudios aquí en esta universidad, presenta características completamente distintas al mundo de ahora, porque hoy presenciamos un punto de inflexión. Ese mundo de aquel entonces, el mundo de el orden unipolar, lo que lo llamaríamos nosotros, bueno, él lo presentó como la panacea de la humanidad, el mundo de estabilidad, de progreso, claro, el mundo liderado únicamente por Estados Unidos, pero hoy, y aquí este punto de inflexión, El según mundo en el que Blinken, ellos cobraban las facturas. ellos determinaban dónde la guerra, dónde la paz, y claro, obviamente, y para quién, quién desembolsaba y cuánto desembolsaba para ¿no? del tesoro estadounidense a través de la deuda, del mecanismo de la deuda, pero también, bueno, a través de, recordemos, el bombardeo de Kosovo, la guerra en ex Yugoslavia, las masacres, los genocidios en Ruanda. Bueno, después, por no recordar después, la llamada guerra contra el terror, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, él recordó ese periodo como una era de prosperidad humana en todo el mundo, no solo para los Estados Unidos, el líder de esto, sino para todo el mundo. Pero bueno, lo importante acá, ese mundo aparece terminado. Dicho así, con esta claridad, punto de inflexión, y ahora comienza un nuevo mundo. De alguna manera realizó un reconocimiento del nuevo orden multipolar. Ahora, claro, nosotros, J, conceptualizamos al nuevo orden mundial en ciernes como un mundo multipolar en el sentido de un mundo con muchos poderes y la posibilidad de un mundo mejor, ¿sí? No de un solo grandulón patoteando al resto del mundo, sino muchos poderes y la posibilidad de nuestra América de establecer relaciones pragmáticas e inteligentes desde la unidad con todos ellos para, sí, generar un mundo más justo, ¿sí? Bueno, para Blinken no, J. En este nuevo orden, según Blinken, en este nuevo mundo aparecen poderes malignos, nuevos poderes malignos resurgidos, el más evidente Rusia, pero el más importante, según las propias palabras de Blinken, la China, ¿sí? La China. Y para colmo, según el propio Blinken en este discurso, estos dos ejes del mal, estos dos nuevos poderes aparecen en cooperación, aparecen en alianza. ¿Sí? Por ende, ¿cuál entonces la eh, misión de los Estados Unidos en esta situación? La de capitanear la lucha contra estos nuevos poderes maléficos, ¿sí? Cualquier parecido de esta visión del mundo con una película de Marvel o de DC Comics, ¿sí? De los X-Men o de Superman o la Liga de la Justicia contra los malvados, bueno, responde a la visión del mundo de los estadounidenses, de los halcones estadounidenses, naturalmente. La gente de a pie aparece enfrentada con los mismos problemas que cualquier persona en otro país del mundo, ¿no? Las dificultades para alcanzar fin de mes, los salarios en decadencia en los Estados Unidos desde hace décadas, la inflación, etcétera, etcétera. Acá no realizamos una crítica del pueblo estadounidense, de la gente de a pie trabajadora, como todo el mundo, sino de estos halcones maléficos, verdaderamente maléficos en la Casa Rosada.
Bueno, frente a estos La Casa nuevos Blanca. poderes, la Casa Rosada, uf, qué lapsus, la Casa Rosada, la casa de gobierno en la Argentina. Me acometió el miedo a Milei, Jota, de repente, entonces por eso la llamé la Casa Rosada y no la Casa Blanca. No, lo que pasa es que estos son seres metastásicos, entonces es fácil confundir. Metamorfosean, ¿no? Sí, pero siempre están presentes ahí de alguna manera. Sí, Bueno, efectivamente. esta lucha, esta idea de la lucha de los Estados Unidos y de esta confrontación en última instancia, esta concepción de un nuevo orden mundial a partir de la confrontación responde a la idea del destino manifiesto de los Estados Unidos y de la excepcionalidad y está caracterizada una vez más por el guerrerismo, por el intervencionismo y por la falta de diálogo. En lugar de presentar este nuevo mundo como un mundo con muchos polos de poder, centros de poder y la necesidad de diálogo y de distintos intereses, no. Conceptualizan esto como una confrontación en la cual, por gracia divina, esta es la doctrina del destino manifiesto de los Estados Unidos, por gracia divina, Estados Unidos debe capitanear la lucha contra el mal. ¿Por qué esta concepción de que Estados Unidos representa el bien? Bueno, porque en la filosofía política detrás, detrás de la doctrina del destino manifiesto, Estados Unidos representa una excepción, ¿sí? Ellos lo llaman el excepcionalismo estadounidense, porque este país apareció o comenzó su existencia como un país democrático y como tal presenta el derecho y la obligación de materializar sus intereses en todo el mundo y esos intereses propios de Estados Unidos representan los intereses del mundo, representan intereses universales. Si los intereses y lo beneficioso, lo bueno para Estados Unidos representa lo bueno para el mundo y ellos aparecen en la obligación de materializar eso. Después comenzó a presentar, J, interesantemente, la forma concreta de esta lucha y ahí presentó 3 líneas de acción. La primera, la de el accionar de las alianzas estadounidenses con sus atláteres, con sus bueno, correligionarios, por llamarlo de alguna manera, en el marco de las alianzas históricas. Básicamente, el G7 lo presentó específicamente, la Unión Europea, naturalmente también, y por sobre todas las cosas, la OTAN, ¿sí? La OTAN. Es interesante esto de que, bueno, aparecemos en un mundo nuevo con nuevos malos, pero nosotros ya no presentamos el poder de antes, entonces debemos generar alianzas o regenerar alianzas, porque la OTAN, la Unión Europea y el G7 no comienzan ahora, pero debemos regenerar esas alianzas como primer paso en la lucha contra estos poderes. Segundo paso para esta lucha contra los malvados del mundo, las nuevas alianzas, y acá referenció al AUKUS, esta nueva alianza militar entre Estados Unidos, Australia y Reino Unido. En segundo lugar, la alianza recientemente forjada en una visita del presidente de Japón y de Corea a los Estados Unidos entre estos 3 países, Estados Unidos, Japón y Corea, para China. Y después, naturalmente, alianzas bilaterales contra estos 2 países. Y ahí recordó, por ejemplo, la alianza con Ucrania, contra Rusia, la reciente alianza con Vietnam y con Filipinas, contra la China, y la idea de otro concepto nuevo interesante, la idea de una diplomacia de geometría variable. Así lo llaman, diplomacia de geometría variable. ¿Cuál es el significado de eso? Bueno, según nuestro enemigo de turno, vamos a establecer alianzas con quien, con quien nos ayude mejor, con quien podamos responder a nuestros intereses mejor, con quien aparezca más conveniente. ¿Sí? Un día con Ucrania, otro día con Taiwán, al día siguiente con Filipinas y, si necesario, también en algún momento con eh, algún otro país hasta el momento no deseable por los Estados Unidos, entonces generaremos esa alianza, no solo con amigos democráticos, sino también con cualquier otro país beneficioso para los Estados Unidos. Tercer punto interesante de esto, J, como lucha contra estos poderes malignos, la competencia
económica contra la ruta de la seda. Y ahí presentó un proyecto ya mencionado en la última cumbre del G7 de inversión estadounidense y del G7 en el Asia, pero primero que, en primer lugar, ese proyecto representa una fantasía y en segundo lugar, aún las cifras de inversión en estos países anunciadas no representan siquiera el 20% de las inversiones chinas en África, en el Asia y demás. Con lo cual, estableció en este discurso la mirada de Estados Unidos de este nuevo mundo multipolar, reconociendo que ya no aparecen solo como el más fuerte, sino con otros poderes a su alrededor, pero en disputa directa, y que Estados Unidos debe acometer una batalla a todo nada en tanto representante del bien contra estos otros poderes malignos, en alianza con sus viejos socios y con nuevas alianzas también en el nombre de este destino manifiesto. Esto, J, representa una novedad, porque hasta el momento Estados Unidos no había presentado esto. Más Por allá eso que estoy diciendo, se me han surgido muchas preguntas en realidad, pero la primera de ellas es, ¿no es una forma implícita de reconocer la derrota? Ya no soy el único, necesito estar ayudado por otros para seguir manteniendo el poder de los buenos. No hay un poco de eso. Sí, un poco no, 100%, J, totalmente. Por eso, Profundice en eso, por favor. en su discurso, básicamente presentó en la descripción de este nuevo orden y en su confrontación o su contraste con ese viejo orden beneficioso, benefactor, pródigo de salud y bienestar para el mundo, ese orden unipolar, ¿no? Presentado de esa manera tan ficticia. Bueno, presentó en el tiempo actual un mundo en crisis y recordó la crisis climática, la migración, la desigualdad, la desindustrialización de los Estados Unidos, el descontento social, el efecto nocivo de las redes sociales, todas estas cosas ciertas en cuanto a crisis de nuestro tiempo, pero claro, derivadas de las consecuencias de ese orden unipolar, bueno, las presentó como un mundo en crisis, como un reconocimiento de una derrota en última instancia, o como un reconocimiento del debilitamiento de los Estados Unidos, pero claro, no en abierta contradicción con esta idea de que el pasado representaba lo mejor. Bueno, ese pasado generó esta crisis y frente a esa crisis, ahora Estados Unidos debe reaccionar con todos estos lineamientos como líder del orden mundial. Creo que era algo... Además, cortito, interesante, en esta descripción de la crisis del mundo, de alguna manera también realizó indirectamente una descripción de la crisis en los Estados Unidos, porque la desigualdad, la desindustrialización, el descontento social, la migración, todos esos problemas aparecen en el mundo, pero en los Estados Unidos también y de manera tremenda. Ha habido un reconocimiento de aquello. Claro, claro, claro. Como, bueno, señores, aparecemos en una situación muy difícil por esto y lo otro, pero bueno, debemos de alguna manera restablecer los valores estadounidenses. Como una especie de Make America Great Again, esto de esta frase de Trump, pero de otra manera, ¿sí? La idea de Trump quiere la vuelta de los Estados Unidos, de la época dorada de los Estados Unidos hacia el interior, ese Estados Unidos del estado de bienestar, de la industria estadounidense, de la sociedad de consumo, ¿no? de las series de los años 50, 60, eso lo quiere Trump de las fronteras hacia adentro. En este caso, estos halcones demócratas lo quieren de las fronteras hacia afuera como el orden mundial encabezado por los Estados Unidos, pero una vez más, este reconocimiento connota también un reconocimiento de la crisis interna de los propios Estados Unidos, ¿no? Era de alguna manera esperable que al haber retrocedido en el escenario internacional, en algún momento dijeran, hemos perdido territorio, tenemos que volver hasta una línea donde tenemos que generar una primera línea de defensa para protegernos de quienes vienen, para utilizar un
una similitud, digamos, en un conflicto bélico. El problema es a quién tienes del otro lado o del lado tuyo, a quienes los has pateado. Digo, están los alemanes que ahora tienen que comprar la energía al precio prohibitivo que lo están haciendo. Y van a tener que ellos pensar si es que hacer estos negocios, no sé si truculentos o avariciosos, no terminen quebrando lo que quieran construir ahora. Es decir, la maldad al al hacer desaparecer el tubito que llevaba la energía a través del mar Báltico, que se lo llevaron los duendes, eso no les va a pasar factura ahora, ¿no? Porque, digamos, la gente va a decir, pero ¿por qué tendría yo que seguirte sabiendo que vas de bajada, sabiendo que además hiciste cosas incorrectas con algo que era lo que iba a garantizar mi bienestar? O sea, lo tenemos en un predicamento muy complicado, ¿no? Sí, de acuerdo. En esta situación de crisis para los Estados Unidos, según el propio Blinken, los aliados representan una parte muy importante del plan y para él los aliados van a acompañar la política de Estados Unidos, aún en contra de los intereses de esos propios países aliados, como por ejemplo Alemania, porque una vez más, en esta visión del destino manifiesto, los intereses y los valores democráticos de Estados Unidos representan valores universales. Por ende, todos los países buenos del mundo y democráticos van a acompañar esta lucha contra los malvados chinos, rusos y eventualmente en el futuro también indios, porque sí. Si bien esta misión representa un delirio, ¿sí? Porque no deberían acompañarlos los países aliados en esta locura, bueno, hasta el momento, increíblemente, Europa está acompañando en esta caída, en este descenso a los Estados Unidos, pero para colmo como furgón de cola, ¿no? Así que increíblemente en ese caso, en esa cuestión, hasta ahora esta delirante visión del mundo aparece confirmada o compartida por los aliados de Estados Unidos hasta el momento. Cuidado porque los pueblos europeos incluso de los propios Estados Unidos pueden reaccionar en algún momento. Señores, basta de guerra, esta guerra genera para nosotros solamente perjuicios, no queremos más plata invertida en armas para una guerra en un país impronunciable, sino que queremos ese dinero aquí, en los Estados Unidos, donde aparecen problemas en cuanto a la salud pública, la educación, en cuanto a la criminalidad, a la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, Jota, interesante también sobre esto lo podemos establecer una relación con lo sucedido en la semana, en estos últimos días en Nagorno-Karabaj, en el Cáucaso, en una región también del Asia cercana a Rusia. En esta política de enfrentamiento contra Rusia y contra China, y por eso recordaba Blinken a Zelensky en su discurso, de alguna manera Estados Unidos está acompañando la geopolítica estadounidense de toda la vida de contención de Rusia y de China, basada, bueno, en las teorías del Heartland, así la llamó su creador, un británico a finales del siglo XIX, una teoría de acuerdo a la cual el controlador, el dominador de los territorios ubicados en el centro de Asia, en esa zona ubicada más o menos en Rusia y sus alrededores, bueno, el dominador de esos territorios aparece en control de todo el mundo. Y por ende, si Reino Unido en su momento y los Estados Unidos después quieren el control del mundo, deben generar una política de contención de Rusia y la posibilidad de alianzas de Rusia, por un lado, hacia Europa, principalmente con Alemania, y por el otro lado, hacia el este, con China. Y en ese contexto, en esa visión geopolítica de los Estados Unidos desde finales del siglo XIX y hasta ahora, y una vez más
Jasinski, este profesor citado por él como su maestro, acompañaba esa visión. Bueno, en ese contexto, si nosotros recorremos los conflictos actuales fogoneados por los Estados Unidos, vamos a poder generar una línea perfecta a lo largo del continente euroasiático alrededor de Rusia y de China de conflictos como manera de contención de estas potencias. El de Ucrania, en el este de Europa, ¿sí? Ahora parece, puedo con las manos lo voy presentando así como una especie de rompecabezas. El de Ucrania, ahora aparece el de Nagorno-Karabaj, un poquito más abajo en el Asia Central, Kazajistán, donde patrocinaron hace muy poquito un intento de una revolución de color y aparentemente estarían realizando los preparativos para un nuevo intento de golpe de Estado contra el gobierno actual. Kazajistán, entonces, más abajo los disturbios en Myanmar, eso ya más cerca de China, la antigua Birmania, y después comenzamos, claro, con los conflictos cerca de la China, rodeando el resto del continente asiático, el resto de este heartland constituido por Rusia y China principalmente, con las disputas en torno al mar de la China, entre China y Filipinas, y más arriba de esto, naturalmente, Taiwán, Corea y Japón, rodeando a este heartland constituido por Rusia y por China. Así que bueno, muy interesante este discurso y muy interesante para nosotros los analistas geopolíticos y económicos, porque de alguna manera estas políticas responden a teorías y recorriendo conflicto tras conflicto aparece clarísima esta estrategia de caotización de los Estados Unidos para la contención de estos nuevos malvados en un contexto al cual ellos mismos caracterizan como de crisis de su poder unipolar y de la necesidad de nuevas estrategias en el enfrentamiento contra estos dos grandes poderes. Me gustaría ver si he hecho un buen entendimiento de todo lo que nos has explicado. ¿Sí? Aparece el señor Blinken, se presenta en su alma mater y dice, andamos de retroceso, ya no somos lo que fuimos, alguna vez fuimos el centro de un mundo lleno de belleza y prosperidad para todos, pero esto ha acabado porque han aparecido malos chinos y rusos. Y tenemos que seguir unidos entre ellos para bajarse a lo que se llamó, creo, también la doctrina de la gran isla, ¿no? El corazón del mundo, quien domina esta zona la zona de Rusia y China, quien domine eso, dominaría el granero del mundo, la comida del mundo, las rutas del mundo, y hay que tenerla, la buena, la mala, así que si hay alguien ahí, lo desalojamos, le mandamos un Navalny, le hacemos una guerrita, un Zelensky, algo. Y ha sido definiendo una serie de eventos aparentemente casuales, pero todos fotocopiados. O sea, es como que muy parecidos, muy hechos como al estilo Guaidó, ¿no? Con el mismo modelo, con el mismo... Entonces uno dice, aquí hay algo. En ese escenario, Ezequiel, surgen preguntas desde todas partes del planeta. El presidente Ramaphosa diciéndole, la riqueza de los africanos es para África. ¿Sabía usted? En Níger le dicen, se acabó el negocio del uranio. El primer ministro de las Islas Solomon, que es una cosa chiquitita, ¿no? Que tú muy bien nos lo puedes explicar ahí en el Pacífico, se plantó y le dijo, mire, no me vuelva usted a invitar a una reunión donde me sermonean y me dicen lo bueno que fueron ustedes, yo tengo que hacer mis cosas en mi país. Hay una corriente eléctrica que se está descargando por todo el planeta, en el que encarnan o se reencarnan el espíritu de Patrick Lumumba, del Che, de Tupac Katari, de Simón Bolívar, con
con una narrativa muy lógica. Déjame la responsabilidad de mi futuro a mí. No me voy a tragar otra vez el cuento de el destino manifiesto. Estas dos narrativas chocan, confrontan. Ellos tienen mucho poder, tienen Marvel, tienen Netflix, tienen y otros, ¿no? Que no voy a mencionar innecesariamente. Y nosotros estamos acá en este reducto de las redes sociales. La batalla parece la de David contra Goliat. De acuerdo. Ahora, concateno las dos cosas, Jota. Por un lado, esta geopolítica estadounidense de contención de la tierra núcleo, de ese heartland en Rusia y en China, esa visión del mundo, quien aparece en control de esta región, determina los destinos del mundo y por eso todos los esfuerzos de los Estados Unidos para la contención de estos países con estas casualidades, más que casualidades, causalidades, Ucrania, Nagorno-Karabaj, Kazajistán, Taiwán, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, lo interesante de esto, Jota, esta visión, esta teoría geopolítica después aplicada en la práctica, en realidad representa una construcción completamente ideológica e incluso ficticia de la realidad en el mundo. Y no por nada, todos esos pueblos mencionados recién por vos, los pueblos africanos, los pueblos latinoamericanos, el resto del mundo, el sur global, no aparece en esa visión del dominio del mundo de los Estados Unidos. En esta teoría geopolítica, América Latina no aparece. El África no aparece y precisamente por eso, en este nuevo orden multipolar, los pueblos de nuestra América, del África, del sur, del Asia, están reaccionando y están comenzando a por lo menos presentar sus demandas respecto a queremos determinar nuestro destino nosotros solos y nosotros sí representamos una parte de este mundo y ustedes con sus guerras por allá y nosotros acá queremos nuestra autonomía y nuestra soberanía. Sí, básicamente eso. Interesantemente, en el discurso de Blinken, de nuevo, de vuelta a eso, América Latina, por ejemplo. África apenas apareció como, sí, algunos conflictos en África. Bueno, debemos ayudarlos porque si no, estos malos, Rusia y China, van a desembarcar allá. Ahora, nosotros, América Latina, en el discurso de Blinken de casi una hora de duración, no aparecimos más allá de, sí, de América Latina vienen migrantes y eso es un problema. Esa es la visión de ellos de nosotros, la del problema de la migración, problema para ellos, ¿sí? En realidad los migrantes quieren sencillamente una oportunidad ante la falta de oportunidades en sus países derivadas de las políticas exteriores Además, de los Estados los Unidos. migrantes son los únicos que les han dado a los Estados Unidos el refuerzo generacional que no tiene Rusia o China, por ejemplo, ¿no? Si hay gente joven en Estados Unidos, son porque hay latinoamericanos llevando la sangre de la vida allá. Nadie más trabajador, emprendedor, progresista, nadie más pujante que un migrante. Y el derecho de cada quien a determinar su vida, dónde y cómo quiere, representa un derecho. Pero bueno, más allá de eso. Hay un tema por el que quería profundizar. Sí. Alguna vez alguien me dijo que la élite neoliberal anglosajona había hecho las cosas tan bien y había amarrado todo tan bien que era casi imposible desmontar esto, salvo que lo hicieran ellos mismos. Y parece que se han aplicado a hacerlo de una manera absolutamente eficiente. No hay quien sea más eficiente para dispararse en los pies como la élite frente a ella misma. Tenemos a un Zelensky que viaja a los Estados Unidos y le dice, ¿sabe qué, señor? En la casa, en el Parlamento estamos ocupados. Otro día hablamos, pero sí le tengo dos preguntas. ¿Cuándo va a ser su rendimiento de cuentas? ¿Y cuál es su plan para la victoria? Entonces le dijeron plata, de repente no va a haber, ¿ah? Pero se fue a Canadá y en Canadá se pusieron a aplaudir, lo recibieron con abrazos, le pusieron un señor ahí, ¿no? Un héroe ucraniano canadiense.
y al final el señor era un soldado de una división del señor del bigotito de la Alemania del 30-45. ¿Sí? Y entonces uno dice, Ezequiel, ¿será que son tan brutos? ¿Que son tan eficientes para dispararse los pies? ¿O es que la fractura es tan grande que esta no es una casualidad? Y están desintegrándose a sí mismos de manera premeditada. Yo creo, desde mi punto de vista, querido hermano, que en política no hay casualidades. Y no creo que sean tan, hay una expresión argentina para usar tan boludos, no la voy a, ¿sí? Para presentar un tipo con esas credenciales en el Parlamento canadiense para hacerse un autogol de ese tipo. Yo creo que no es inocente. Creo que ahí hay una determinación finamente diseñada para deshacerse de alguien, por ejemplo, que es el señor Zelensky. De Ah, a bueno, poquito. eso sí, ¿no? Esa sospecha tuya la acompaño, Jota, completamente. Ahora, yo presencio en cuanto al incidente, en realidad todo esto aparece en lo que podríamos presentar bajo el título de Una semana para el olvido de Zelensky. Recordemos que comenzaba la semana pasada con con la misión de conquistar los corazones y las billeteras también, ¿no? Conquistar o reconquistar los corazones de los estadounidenses, del norte global en su conjunto, para que esos estadounidenses y esos europeos desembolsaran más dinero y despacharan más armas para la guerra en Ucrania, en un contexto muy difícil porque la ofensiva ucraniana parecía en pésima situación, sino directamente ya fracasada. Comenzaba así la semana y antes de que pudiera, después de presentar su discurso en las Naciones Unidas, un discurso no solamente malo, sino el cual no generó interés en nadie, la sala, el recinto parecía semivacío. Después los propios analistas de Estados Unidos caracterizaron su participación en el Consejo de Seguridad, al cual lo llamaron a participar sin ningún derecho, pero bueno, presentó un discurso ahí y los propios analistas del New York Times, el Washington Post, lo presentaron como un desubicado. En ese discurso él amonestó a las Naciones Unidas porque Rusia todavía aparecía en el Consejo de Seguridad, ¿no? Con una soberbia. Pero bueno, esto dicho por los propios analistas estadounidenses. Pero después de esto, supuestamente iba a participar en un discurso en el Congreso de Estados Unidos, como el año pasado, con esos vítores, claro, con esa ovación. Bueno, esta vez directamente, antes de que pudiera participar, antes de que pudiera aparecer, los congresistas estadounidenses lo rechazaron. El speaker, como lo llaman en Estados Unidos, el presidente de la Cámara Baja, de la Cámara de los Representantes, determinó que no podía Zelensky realizar un discurso ante el Pleno de la Cámara. Primer rechazo, rayón en la cara, ¿no? Corte de rostro, lo llaman a esto en Argentina, para Zelensky. Entonces, claro, premio consuelo, si no puedo en el Parlamento, en el Congreso de los Estados Unidos, entonces al Congreso de Canadá, ¿no? Y ahí efectivamente una ovación. Pero claro, esa ovación también acompañada por la ovación a otro invitado en este contexto tan propio de la cultura anglosajona, ¿no? En el marco de una guerra, una situación horrible, generar un acto heroico, como, ¿no? Todo el mundo Marvel, de parado, Marvel, Marvel. lágrimas en los ojos, bravo, héroe de la libertad. Debía aparecer de fondo nada más la música esa de la Guerra de las Galaxias, esas músicas épicas, heroicas, nada más, lo único faltante. Claro, y bueno, pero curiosamente presentaban como invitado heroico junto a Zelensky a un ex soldado nazi. Y esto no como eh, una especie de caracterización, no, nazi, literalmente nazi, uno de los soldados de un regimiento ucraniano combatiendo a la Unión Soviética y conocido dentro de los
ámbitos de víctimas del nazismo por los crímenes de lesa humanidad cometidos por esa brigada. Contra el pueblo polaco. Contra polacos, contra judíos, bueno, barbaridades hechas, genocidios por esa brigada de la zona de Galicia, con Z, si la llaman a esa zona, en un momento de Polonia, después de Ucrania, con un montón de gente asesinada. Bueno, uno de los héroes presentados ahí, con lo cual redondeó la semana. Tal escándalo, que el propio presidente de la Cámara de parlamentarios canadiense debió presentar la renuncia, el propio impresentable de Trudeau debió presentar una disculpa, Zelensky callado la boca hasta ahora, pero bueno, redondeó una semana para el olvido. Es el contexto. Ahora, lo de la... ¿Tú crees que fue casualidad, que se le fue la mano, que no sabían que eran yo tan presencio dos cosas, Jota. Por un lado, presencio una creciente reescritura de la historia muy peligrosa, no solamente en Estados Unidos y en Canadá, sino incluso en Europa. Recordemos la última celebración de lo que en Rusia lo llaman el Día de la Victoria, aquí lo llaman el Día de la Capitulación, aquí en la Europa occidental lo llaman el Día de la Capitulación de los nazis o del nazismo. Mientras en Rusia realizaban esa celebración como todos los años, Europa establecía el foco de su celebración, hasta ahora nunca muy celebrado ese día, un día más importante para los rusos que para los europeos, pero establecía el foco de de las celebraciones, de los actos, en Ucrania, con Ursula von der Leyen acompañando a Zelensky en un acto público rememorando la derrota, la capitulación de los nazis. En Ucrania, un país en el cual desde la llegada de Zelensky y de Poroshenko, antes de él, comenzó la reivindicación oficial y pública con estatuas, con nombres de escuelas, con nombres de hospitales, de un señor llamado Stepan Bandera, en ese supuestamente uno de los héroes del independentismo ucraniano, pero a la vez uno de los generales a cargo de esas tropas ucranianas peleando con Hitler, peleando brazo a brazo. espalda con Hitler. Entonces, realizan los europeos, la Unión Europea, la presidenta de la Comisión Europea, la celebración de la capitulación nazi en un país reivindicando como a uno de sus próceres nacionales a un nazi. Entonces, ahí aparece una peligrosa reescritura de la historia. También aparece esto de que los aliados y los aliados pensados solamente como los aliados occidentales. Dentro de los aliados participaban los soviéticos también, naturalmente. Esta idea de los aliados liberaron a Alemania del nazismo, como si el nazismo, un grupo de loquitos, hubiera conquistado a los alemanes y los alemanes aparecían presas del nazismo. Los alemanes participaron activamente en el nazismo, motorizaron el nazismo, y no solo los alemanes, Jota, porque en Francia una enorme parte de la sociedad francesa en su momento acompañó al régimen de Vichy, el régimen nazi francés, y la resistencia francesa representaba una minoría de la sociedad francesa. Pero una minoría realmente... Tal cual. Por no recordar el franquismo. En un bosque y nada más. Por no recordar al fascismo en Italia, al franquismo en España. Entonces, esto de la liberación de los europeos del fascismo, del nazismo, no, los europeos generaron eso, motorizaron eso. Bueno, no podemos responsabilizar a los europeos actuales de, tu abuelo cometió crímenes, de acuerdo, pero como recuerda muy bien Habermas, un filósofo alemán, no podemos responsabilizar a los alemanes actuales de las barbaridades hechas por sus abuelos, pero sí podemos solicitar que esos alemanes aparezcan comprometidos con que nunca más sean cometidos los crímenes cometidos por sus abuelos. Y curiosamente hoy presenciamos el camino contrario, el de una reescritura de la historia. Eso por un lado.
Jota. Pero Ahora, en ese sí, escenario tú tienes una narrativa que sale, por ejemplo, de personajes como el señor Borrell, que hablan de que ese escenario es el jardín ¿no? El jardín del planeta, que el resto es una jungla. Y tiene que ver con esa relación, con esa percepción que tienen, ¿no? Somos un jardín, somos gente blanca, somos gente bonita, se dicen ellos, ¿no? Y el resto es una jungla. De hecho, yo he escuchado que tú has desarrollado con mayor profundidad de dónde sale este concepto y nos gustaría que acá nos ilustres en Prensa Alternativa de dónde sale este concepto del jardín de efectivamente, Borrell. Jota, a partir de una investigación superficial de las palabras de Borrell, el contexto y su aclaración posterior, que por cierto no presentó una disculpa verdadera, sino que realizó una aclaración. Y para no abandonar del todo el tema anterior, esta visión de la jungla contra el jardín también aparece en el contexto de esa reescritura de la historia en la cual una vez más aparecen los europeos, los estadounidenses, el norte global como ese mundo perfecto de gente superior frente a eh, eh, esa jungla de indios, negros, africanos, latinoamericanos, ¿no? Lo que para ellos representa la barbarie, la incivilización, etcétera, etcétera. Cuando curiosamente, ¿quién perpetró las grandes masacres, los grandes genocidios en la humanidad? Los negros, los indígenas, los latinoamericanos y los africanos, o los europeos y los estadounidenses. Que respondan en casa los seguidores del canal J. Pero realizando una investigación sobre las orígenes de estas palabras de Borrell, supuestamente eh, producto de un desliz, determiné que en realidad descendían de un libro titulado en español La jungla vuelve a crecer, Estados Unidos y nuestro mundo en peligro. Algo sugerido por Borrell en su Repite, por aclaración. favor, el título, que seremos buenos nosotros que hasta le promocionamos el libro al El autor. libro. La jungla, esta es la traducción al español, el libro no traducido al español, pero esta es la traducción. La jungla vuelve a crecer, Estados Unidos y nuestro mundo en peligro. ¿Por qué? ¿Cómo determiné lo de este libro? Porque en la no disculpa, en la aclaración de Borrell, aparecía una referencia a esta idea de la jungla, ya la presentaron algunos autores. Entonces comencé la búsqueda de esto de algunos autores. ¿Qué autores? Bueno, este libro, J, ¿quién su autor? El señor Robert Kagan, pronunciado en castellano Robert Kagan. A veces los nombres, ¿no? Como que Ok, caracterizan. ok. Uno no es culpable de los nombres que Sí. carga, pero en fin. Bueno, el señor Robert Kagan, lo vamos a llamar así. Ujú. Bueno, uno de los halcones neoconservadores estadounidenses más reaccionarios, más radicales, pero con una relación, un detalle en cuanto a sus relaciones personales, a su lugar en el mundo, con quien aparece casado este señor. Sorpréndanos, por favor, Ezequiel. Con la señora Chon, chon, Victoria chon, chon. Nuland. ¿Con quién? Victoria Nuland, nada más y nada Ya está. menos. Con lo Dios cual, no quería. la idea de esta jungla reconquistando el mundo hermoso de un jardín de blancos nórdicos, además, lo de blancos y nórdicos, de Borrell, un español de origen catalán, peticito, feuchón, eh, como que hasta un poco irónico, ¿no? Pero bueno, él en su visión del mundo debe aparecer alto, esbelto, musculoso, rubio, de ojos claros, ni idea. Esa es la visión esta eurocéntrica de estos personajes. Bueno, pero entonces no cometió un desliz Borrell, sino que evidentemente realizó la lectura de un halcón estadounidense neoconservador casado con Victoria Nuland y responsable en gran medida de lo de Ucrania, pero por sobre todas las cosas de la guerra en Irak. Uno de los teóricos de la guerra en Irak de George Bush, este señor Robert Kagan, un señor bastante fornido,
por demás. Bueno, de ahí, esa es la inspiración intelectual de Borrell. Lo más reacio del reaccionarismo neoconservador e imperialista de los Estados Unidos. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, supuestamente proveniente del PSOE, de un partido socialdemócrata, teóricamente ligado a la centroizquierda, posturas más bien progresistas, moderadas, democráticas, bueno, recoge conceptos e ideas de lo más reaccionario de la derecha estadounidense. Es el mundo actual, J. Y por último, quería redondear la idea de esto de la reescritura de la historia dentro de este incidente del incidente de este nazi en el Congreso, en el Parlamento canadiense. Yo presencio por un lado eso, pero yo presencio otra cosa tan peligrosa como esa, J, en cuanto a una creciente estupidez, un creciente proceso de idiotización de la dirigencia occidental, y en ese marco lo de Borrell aparece perfecto, encolumnado ahí, al punto de que, por ejemplo, el presidente del Parlamento canadiense pueda presentar a un tipo así, lo presentó como uno de los héroes en la Segunda Guerra Mundial combatiendo a la Unión Soviética. Eso así lo presentó. Si vos apareces en ese cargo, ¿sí? como miembro del Parlamento y como presidente del Parlamento, y si Canadá, por cierto, participó en la Segunda Guerra Mundial como parte de los aliados, debes por lo menos aparecer mínimamente al tanto de que en la Segunda Guerra Mundial aparecían dos bandos, uno el de los aliados, con Estados Unidos, la resistencia europea y la Unión Soviética, enfrentados con el eje, compuesto por la Alemania nazi, la Italia fascista de Mussolini y el Japón imperial de ese Eran entonces. amigos en aquel entonces, eso hay que dejarlo claro. Estaban Claro, del mismo lado. entonces, sí, aunque después en todas las películas de guerra posteriores llaman aliados solamente a los aliados occidentales, pero el gran sacrificio en la Segunda Guerra Mundial, si bien el esfuerzo representó un esfuerzo colectivo de los aliados en su conjunto, las 2/3 partes del trabajo, de los sacrificios para la derrota del nazismo, los realizó la Unión Soviética con pérdidas terribles de millones de personas, decenas de millones de personas muertas. 30 millones, dicen algunos, ¿no? Bueno, claro, por eso lo recuerdan ellos como la Gran Guerra Patriótica. El gran esfuerzo para la Es derrota de toda la población Hitler, de Perú. claro, de un zarpazo, de una guerra en un par de años. El gran sacrificio para la derrota de Hitler lo realizó la Unión Soviética. Esto es una verdad histórica, independientemente de nuestra opinión de la Unión Soviética. Stalin después cometió sus masacres, sus genocidios. Bueno, nada de eso elogiable, pero ese hecho representa una verdad histórica, lo quieran o no. Ahora, retrocedo a la idea. Si vos no apareces al tanto de que alguien en la Segunda Guerra Mundial, combatiendo a la Unión Soviética, necesariamente debía aparecer del lado de enfrente, del lado de los nazis, de los fascistas, entonces, evidentemente vos careces de la formación más básica, apareces como un idiota, un estúpido, sin la más mínima idea de la historia más básica. Y yo presencio ese proceso de estupidización, J, en toda la dirigencia occidental, en Trudeau naturalmente también, bueno, el propio Zelensky ahí aplaudiendo también, en los líderes europeos a veces realizan afirmación, bueno, lo de el giro de 360 grados de Baerbock y así mil cosas. Y esto para mí genera un temor enorme, J, porque a veces más peligroso un idiota, un estúpido, que un malvado. ¿Sí? En Argentina nosotros con una frase para esto, peor un boludo que un hijo de, ¿no? Ok, ok. Porque vos con un hijo de, vos por lo menos No, ese hijo no hay manera.
Con ese tipo, vos aparecés más o menos prevenido de que ese tipo va a querer determinadas cosas con cierta lógica, va a responder a su interés Ok. malicioso. Eh, ejemplo de Sabes, un tipo sabes que vas con alguien de mala onda sí, y y te vas a algo la defensiva. predecible. Por Ujú, ejemplo, un hijo de su madre, el señor Kissinger, ¿sí? ujú. Ahora, yo como político, si yo podría establecer una negociación con Kissinger. Del lado de enfrente va a aparecer un maldito responsable de los golpes de Estado en los años 70 en América Latina, de un montón de barbaridades hechas, pero alguien inteligente, pensante y en representación de los intereses de su país, del Y que sé que imperialismo hay un estadounidense. fluido de intereses que va a representar que me lo hacen mínimamente predecible. Exactamente. Ahora, si del lado de enfrente aparece un mono con navaja, como lo llaman, con la botonera roja, con los códigos nucleares, y el tipo aparece, y ahí aparece un Boris Johnson, por ejemplo, ¿no? Un Homero Simpson, eso Mm, representa un peligro no me- por lo menos tan grande como el otro, si no mayor, ¿sí? Entonces, esa mi preocupación, junto a esta reescritura de la historia respecto al pasado y al presente, este grado de estupidez, de idiotez de la dirigencia occidental, muy peligroso, Jota, muy, pero muy peligroso. En esto quisiera que me ayudes poniendo en contexto cómo los medios de comunicación, o no sé, o ese pulso de ignorancia, que de la arrogancia muchas veces está tan cercana a la ignorancia. Tengo entendido que estuvo en Berlín hace algunas horas atrás, hace unos días atrás, una artista connotada, no sé si pronuncio correctamente su nombre, Anna Netrebko, o sea, lo único que tiene es rusa, pero que incluso hasta ciertamente crítica con la guerra, pero por el hecho de ser rusa le saltaron y hasta le sabotearon el espectáculo. ¿Qué está pasando? Básicamente eso, en el estreno de una de las obras de la ópera estatal berlinesa con una cantante rusa, Netrebko, una de las, no recuerdo si ella soprano o no recuerdo cuál el registro de su voz exactamente, pero ella una de las divas de la ópera mundial, por cierto, crítica de la guerra, pero bueno, eso no alcanza y realizaron una manifestación frente a la ópera con imágenes de ella photoshopeadas, ¿no? Trucadas, manipuladas, cubierta en sangre, con el repudio a la participación de ella en una obra, no recuerdo qué obra de Wagner presentaba, solo por su origen ruso, nada más y nada menos que por eso, una rusofobia total y absoluta contra una cantante de ópera sin ninguna relación con la guerra, crítica de la guerra y con un grado de violencia total, y esto validado por las autoridades alemanas. Y como reflexión respecto a esto, el otro día en mi canal justo deliberábamos sobre esto y aparecía la pregunta, bueno, si un grupo de rusos pro Putin hubieran realizado esa manifestación en Berlín contra un ucraniano X en el debut de o en la presentación de una obra de teatro, de cualquier cosa. ¿Las autoridades alemanas habrían convalidado esa manifestación de rusos anti-ucranianos y pro-Putin? De ninguna manera. Pero lo otro sí, lo otro sí. Esta gente pudo realizar esa demostración de odio con estas pancartas, con esta cantante cubierta de sangre. En algunas fotos aparecía al lado de Bin Laden, cualquier delirio en el marco de una rusofobia tremenda. Y bueno, la idiotez, Jota, y el odio muchas veces aparecen ligados, lamentablemente, ¿no? Sí, un contexto en el que terriblemente tenemos a quienes han demostrado una escasez absoluta de sinapsis neuronal con un botón rojo en una maleta que puede llevarnos a todos a una situación sin retorno. Ezequiel, querido, muchas gracias por habernos acompañado en la edición del día de hoy aquí en Prensa Alternativa. Ustedes, mis queridos amigos que ven estos videos aquí, les sugiero visitar el canal de Ezequiel,
que se denomina, búsquelo en el YouTube, que es Demoliendo mitos de la política. Ezequiel, muchas gracias por habernos acompañado. Jota, como siempre, un placer y un abrazo para la audiencia. Un fuerte abrazo. Mi nombre es Juan José El Castillo, el J. Gracias por habernos acompañado. Me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis-Kama, cuya traducción al español es hasta que nos volvamos a encontrar.